Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a las salas de trabajo. Nos complace presentar el día de hoy a la licenciada Iradis Mosquera, quien nos impartirá la cátedra sobre estrategias para la redacción de textos académicos. La licenciada Iradis cursó su licenciatura en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Es especialista en promoción a la lectura por la Universidad Veracruzana. Ha trabajado como correctora de estilo de diferentes textos académicos y literarios. Actualmente trabaja en la Universidad Virtual CNCI en el área de calidad académica. A los asistentes les pedimos prudencia con la opción levantar la mano. Se les recomienda anotar su pregunta con anticipación en algún espacio accesible para que al momento en que se abre el chat la copien y peguen en este apartado. Al finalizar se compartirá una encuesta de satisfacción que es necesaria llenar para ser acreedora a la constancia de asistencia. Cedo la palabra a la licenciada Iradis Mosquera. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la Universidad Virtual CNCI por hacerme esta invitación. Gracias a todos los que me están acompañando el día de hoy. Gracias a Cindy por presentarme. Y bueno, ahorita voy a dar comienzo a esta cátedra que se titula Estrategias para la redacción de textos académicos. En esta cátedra me voy a enfocar precisamente en la redacción de textos como las actividades y el proyecto modular que se le solicita a los estudiantes en cada materia. Me voy a enfocar en estos dos textos y lo especifico de esta manera, ya que existen muchos textos académicos, por ejemplo, la tesis, pero bueno, estos son como textos más complejos, más amplios, que llevan otra metodología y que tienen otras características. En este caso me voy a enfocar más en la redacción de textos académicos como son las actividades y el proyecto modular. Bueno, a continuación, a través de la presentación voy a empezar a comentarles. Listo. Bueno, primeramente me gustaría comentarles los apartados básicos de un proyecto académico. Les voy a comentar así de manera general, luego iré profundizando en cada uno de ellos. Dentro de los apartados básicos de un proyecto académico, de estos proyectos que mencioné, que son proyectos de la Universidad Virtual CNCI, podemos encontrar, pues, lo primero, la portada. La portada es como la manera, el primer impacto que va a tener nuestro proyecto, es la primera impresión que va a tener el tutor cuando recibe nuestro proyecto. En él se van a incluir los datos como el nombre de la institución, el nombre del estudiante y del tutor, la matrícula, la materia, el lugar, la fecha, la carrera. Es importante que en esta portada también se pueda incluir un logo de la universidad, algo que a nivel de imagen también le dé esa primera impresión de nuestro proyecto al tutor. Entonces, en la introducción vamos a presentar el proyecto, vamos a presentar los objetivos generales o la finalidad de nuestro proyecto, y en el desarrollo pues vamos a realizar el análisis del tema principal de nuestro proyecto. En las conclusiones pues vamos a abordar lo que es el cierre, los hallazgos y las recomendaciones generales, las más importantes de lo que abordamos en el desarrollo. Y bueno, las referencias finales es un apartado donde vamos a incluir las fuentes de información que utilizamos para elaborar nuestro proyecto. Es muy importante que en estas referencias finales incluyamos las fuentes de información que hemos utilizado para desarrollar nuestro texto. A veces incluimos fuentes de información que no hemos empleado en el cuerpo del texto, que no hemos citado, que no hemos analizado, que no hemos valorado, pero lo importante es incluir las que sí hemos utilizado para ese desarrollo del texto, para que se corresponda, ¿verdad? Bueno, esto es como los apartados básicos de manera general. A continuación, vamos a
ver las problemáticas detectadas en los proyectos académicos. A partir de estas problemáticas que hemos detectado algunos tutores a lo largo de los cursos, a partir de estas problemáticas hemos propuesto algunas soluciones para evitar que se repitan. Esto no significa que todos los trabajos académicos tengan estas problemáticas, tampoco significa que todos los estudiantes tengan varias de estas problemáticas, sino que son las más recurrentes, las que más hemos detectado a lo largo del tiempo que se repiten y a partir de las cuales hemos planteado algunas soluciones. Entonces vamos a reconocerlas primero para después comentar cuáles serían estas soluciones. Entre las problemáticas detectadas, bueno, las he separado por apartados. Vamos a comenzar con las que hemos detectado en la introducción. En la introducción, una de las principales problemáticas es que se limita a un resumen de lo que se presentará en el desarrollo. Muchas veces en la introducción solamente se sintetiza lo que vamos a abordar en el desarrollo y ya, nada más que eso. Y bueno, esto es algo que debemos evitar. Más adelante comentaré como las soluciones para evitar esto. Otra de las problemáticas es que no se expone el objetivo o la finalidad del proyecto. Otra es que es demasiado breve. Por ejemplo, en la mayoría de los proyectos, en las actividades y en el proyecto modular, lo recomendable es que la introducción sea de una cuartilla o mínimo media cuartilla para que en esta extensión se pueda pues, presentar correctamente el proyecto académico. Otra de las problemáticas es que se presentan demasiadas citas y escasas ideas propias. En la introducción no es tan recomendable incluir citas, sobre todo en una introducción corta como es la introducción de estas actividades, de este proyecto modular. No es recomendable incluir citas porque normalmente cuando incluimos una cita en un texto, lo ideal es incluir la cita, después realizar un análisis de la cita, una valoración, comentar si estamos de acuerdo o no con lo que hemos citado, realizar nuestra propuesta en caso de que no estemos de acuerdo con lo que citamos y en caso de que estemos de acuerdo con eso, argumentar por qué. Y bueno, como la introducción es corta, pues realmente en la introducción lo ideal es presentar lo que vamos a abordar en el desarrollo del texto. Y entonces si nos dedicamos a citar otras fuentes de información, es probable que no podamos presentar correctamente lo que vamos a abordar en el desarrollo. Las citas, lo recomendable es emplearlas en el desarrollo del texto académico. Entonces, es lo mejor dejarlas para ese apartado. En el desarrollo, una de las problemáticas más detectadas es que no se argumenta ampliamente las ideas. También en el desarrollo, a veces, por ejemplo, si se solicita un resumen o un breve ensayo, se suele realizar de una manera muy breve. Lo ideal, en este caso sí, en el desarrollo, lo ideal es abordar el tema, realizar citas, confrontar nuestra opinión con la opinión de otros autores, realizar citas y, como les decía anteriormente, comentar si estamos o no de acuerdo con lo que estamos citando, analizarla y dar nuestra opinión en general sobre el tema. Otra problemática es que se prescinden de fuentes de información. Sí, esto también sucede, que en el desarrollo no se incluyan fuentes de información. A veces el desarrollo solo se sustenta a partir de nuestro criterio, de nuestro criterio sobre un tema, y aquí lo ideal es que todos nuestros criterios estén fundamentados en algunas referencias teóricas, tengan una fundamentación teórica, y para así que nuestro tema pues tenga un verdadero sustento académico y no solo se fundamente en nuestra opinión. Otra problemática es que la mayor parte esté compuesto de citas o de textos de otros autores. Esto también es una problemática
porque si es una problemática que no se incluyan fuentes de información, citas, también es una problemática que se incluyan demasiado. La idea es lograr un balance y sobre todo que prevalezca la opinión del autor de este texto. Es lo ideal. Por ejemplo, hay algunas revistas que sugieren, que incluso solicitan que el texto que van a recepcionar para su publicación sea un 80% de los autores y solo un 20% de citas. Entonces, esto es como para que tengamos una idea de cómo realizar este balance, si tomar referencias, si tener una fundamentación teórica, pero que prevalezca siempre nuestro análisis, nuestra opinión y que nuestro proyecto esté mayormente conformado por ideas propias. Las conclusiones. Bueno, dentro de las problemáticas más comunes, dentro de las conclusiones, es que se presenta un resumen del desarrollo, se repite esta problemática que también se da en la introducción, que se presenta un resumen del desarrollo, que no se comentan hallazgos ni aportes. Esto también es algo que sucede con frecuencia. En las conclusiones lo ideal es abordar estos hallazgos, estos aportes que hemos podido notar a lo largo del desarrollo, enfatizarlos en las conclusiones. ¿Por qué nuestro proyecto ha sido importante? Y pues otra problemática que también teníamos en la introducción es que es demasiado breve. Sucede que es muy breve y en este caso también la extensión de las conclusiones debe ser como la de la introducción, debe ser para estos proyectos académicos en especial, debe ser de una cuartilla a media cuartilla aproximadamente. Bueno, ya pasando a las problemáticas detectadas en lo que es las referencias, que es el último apartado. Aquí también las referencias las relacioné con las citas, porque es algo que tiene que ver directamente con este apartado. Es muy importante que diferenciemos las citas de las referencias. Las citas es lo que vamos a ubicar en el cuerpo del texto. En la escritura de este texto vamos a ubicar las citas y las referencias es lo que organizamos en ese apartado final que se llama referencias, donde vamos a organizar todas las referencias que usamos a lo largo de todo el cuerpo del texto. Entonces, las problemáticas más comunes con las citas es que, como les decía anteriormente, o comprenden la mayor parte del texto o no se corresponden con las referencias finales o no son incluidas orgánicamente en el texto. Este es otro punto importante. A veces estamos abordando una temática, puede ser la importancia de los medios de comunicación en la educación superior, por ejemplo. Y a veces ubicamos una cita que no se relaciona tanto con este tema. O quizás se pudiera relacionar con ese tema, pero deberíamos explicarlo mejor porque a través de la cita no se hace tan evidente. Entonces es en ese momento cuando nuestra opinión, nuestra valoración es importante para que el lector comprenda por qué estamos haciendo ese vínculo entre esa cita y el tema que estamos abordando. Entonces, también que una cita se incluya orgánicamente debe ser eso, que se relacione con el tema que estamos abordando en un momento justo y también que realicemos una valoración de esa cita. A veces colocamos una cita en el cuerpo del texto y solo la colocamos y ya. Por ejemplo, una cita sobre este tema hipotético que decía, la importancia de los medios de comunicación, la educación superior. Colocamos una cita y
sobre esto y ya, y pasamos a otro tema diferente y no realizamos una valoración, no realizamos un análisis, no comentamos esta cita, no decimos si estamos o no de acuerdo con el autor, si estamos de acuerdo por qué, en qué puntos estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, en qué puntos no estamos de acuerdo y en cuáles sí, o qué más aportamos a esa visión del autor que estamos citando. Entonces creo que eso es importante para que nuestro texto sea más fluido y que también, como decía anteriormente, que también en nuestro texto prevalezcan más nuestras ideas, porque es nuestro texto, independientemente de que usemos o no otras fuentes de información. Bueno, y las referencias. Las referencias, pues las problemáticas más comunes con las referencias es que no se incluyen citas empleadas en el cuerpo del texto. Nuevamente es como parte de lo mismo que había comentado anteriormente. A veces en las referencias se incluyen referencias que no se usaron en el cuerpo del texto y viceversa. No se ordenan a partir de las normas APA. Esto es otro aspecto importante porque la Universidad CNCI trabaja con las normas APA y bueno, es importante conocerlas y ordenar nuestras referencias a partir de estas normas para que nuestro trabajo sea más organizado, también para que sea más fácil que otros lectores a los cuales les interese consultar sobre ese tema puedan encontrar estas referencias. Otra problemática es que no se emplean fuentes de información confiables. Esto es otro punto importante, lo de las fuentes de información confiable. En este punto me refiero a que muchas veces usamos fuentes de información de páginas comerciales donde no hay un autor determinado, que cualquier usuario puede dictar la información de esa página o que no hay un autor que haya escrito ese texto, un autor, digamos, reconocido, es como un texto escrito por un autor anónimo o por un usuario, como les decía, que modifica este contenido. Entonces, esa información no va a ser confiable. Aquí lo recomendable y lo que llamamos fuentes de información confiables es páginas institucionales de universidades, de medios de información, de gobierno, páginas oficiales formalmente establecidas. Entonces, lo más recomendable es que busquemos la información en esas páginas y evitemos esas otras páginas donde el contenido es dudoso. Pasamos aquí a algunas recomendaciones generales que doy para redactar sobre todo lo que es la introducción y las conclusiones. ¿Por qué la introducción y las conclusiones? Muchas veces en las actividades y en el proyecto modular para el desarrollo se solicita o un resumen, o un breve ensayo, o un cuadro comparativo, o una línea de tiempo. Se solicitan ejercicios muy específicos y en dependencia de eso que se solicite, pues va a cambiar el enfoque de cómo elaborar ese desarrollo. Pero en el caso de la introducción y las conclusiones, pues casi siempre, digamos que estas normas para redactar la introducción y las conclusiones en estas actividades y en estos proyectos, pues se van a mantener, ¿no? Van a ser las mismas. Y pues dentro de estas recomendaciones, las que doy son, bueno, redactar la introducción y las conclusiones al finalizar el proyecto. Eso debe ser lo último que redactemos al finalizar nuestro desarrollo. Podemos redactar primero la introducción y al final las conclusiones. Pero ya después de haber elaborado el desarrollo, ya después que tengamos claro qué fue lo que realizamos. Es algo muy práctico porque así podemos presentar, en el caso de la introducción, podemos presentar muy bien el proyecto porque ya sabemos
todo lo que hemos abordado, hasta qué punto llegamos, sabemos cuál es el límite de ese proyecto. Y en el caso de las conclusiones, pues igualmente sabemos cuáles han sido los hallazgos, o sea, tenemos como todo muy, muy establecido. La otra recomendación es evitar incluir las citas, como les decía antes. Las citas vamos más bien a abordarlas en el desarrollo, enfocarnos en exponer ideas propias. Es lo importante, evitar citas y exponer ideas propias, evitar resumir o repetir lo que se aborda en el desarrollo del texto. También esto lo comentaba antes, intentar que la introducción sea una presentación de lo que vamos a abordar en el desarrollo, que en la introducción comentemos los objetivos o la finalidad, no hagamos un resumen del desarrollo, sino que lo presentemos, que expongamos la finalidad, los objetivos, la intención de ese proyecto. Argumentar ampliamente las ideas. Sí, lo que les decía, intentar que la extensión sea de mínimo media cuartilla, lo ideal sería una cuartilla, es lo recomendable. Bueno, estas ya son como estrategias más específicas, en este caso para la introducción. Pues estas serían exponer los antecedentes del proyecto. Sí, con antecedentes me refiero, por ejemplo, esto depende mucho ya del ejercicio que nos soliciten en el desarrollo del proyecto. Pero, por ejemplo, en caso de un resumen o de un ensayo, ¿a qué nos referimos con los antecedentes del proyecto? Si nosotros estamos investigando este tema hipotético que le decía, la importancia de los medios de comunicación en la educación superior, si estamos investigando sobre este tema, reconocer cuáles han sido los autores que han investigado sobre ese tema anteriormente. ¿Cuáles han sido esos autores? ¿Cuál ha sido su contexto en el que han investigado sobre ese tema? ¿Cuál ha sido su hipótesis, digamos? ¿Qué plantean? Si estamos o no de acuerdo con esto. Revisar esa información. Eso se le llama antecedentes del proyecto. Entonces es como que tengamos claro esto para poder desarrollar nuestro proyecto, que tengamos claros los antecedentes, ¿no? Y plantearlos en la introducción de manera muy breve. O sea, de manera muy breve podemos situar en un párrafo algunos antecedentes importantes sobre este tema que vamos a presentar en el desarrollo. Otra estrategia sería presentar los objetivos y la finalidad, de esto también les comentaba antes. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos específicos y cuál es el objetivo general o cuál es la finalidad de ese proyecto? Nombrar las principales fuentes de información o hacer alusión a ellas. Sí, aquí como les decía, no es recomendable insertar citas, pero sí podemos nombrar las principales fuentes de información. Aquí podemos citar autores que hemos consultado, o sea, no citar su texto como tal, sino mencionarlos, ¿no? Tal autor fue importante porque tal autor es un referente en cuanto a la investigación de la educación superior y también se dedica a investigar los medios de difusión, esto sobre el caso hipotético de tema que comentaba antes. Entonces es bueno en la introducción nombrar estas fuentes de información que hemos consultado y que en el desarrollo ya vamos a exponer de una manera más amplia. Luego, aquí también es importante incluir términos y limitaciones del proyecto. Si con términos me refiero, por ejemplo, en el caso de esta investigación hipotética que comentaba, podría ser medios de comunicación, blogs, revistas, en la educación superior. Esos serían como los términos, ¿no? Serían, digamos, los términos más empleados, que más vamos a emplear, que más vamos a abordar en el desarrollo.
y comentar la utilidad del proyecto en lo académico, profesional y personal. Sí, esto sería, por qué pensamos que este proyecto va a ser útil? Y pues aquí abordarlo desde diferentes puntos de vista. Es muy válido también incluir por qué pensamos que es útil desde una perspectiva personal, incluso porque es útil empezando para nosotros mismos y de ahí para los demás que van a leer nuestro proyecto. También en lo académico, o sea, en lo académico para nosotros mismos, cómo nos ayuda en nuestro crecimiento académico, cómo les puede ayudar a otras personas que consulten este proyecto, y en lo profesional igualmente, qué tiene de novedoso, qué tiene de diferente. Siempre pensemos eso, porque muchos proyectos nos dan una pauta general y quizás estamos orientando un proyecto para 30 estudiantes de una materia, y los estudiantes pueden decir, es el mismo proyecto para todos, pero no, o sea, no es el mismo porque depende mucho de cómo se aborda, depende mucho de la perspectiva de cada quien. Entonces, pues es muy importante ponerle ese sello personal y abordarlo desde nuestro punto de vista. Entonces, por eso la utilidad del proyecto tiene que ver mucho con esa perspectiva personal que le demos al proyecto. Bueno, pasamos a lo que son las estrategias para la redacción de las conclusiones. Aquí sería, en las conclusiones sería resumir los resultados y los hallazgos más importantes de ese proyecto. Si esto es importante, y bueno, puse que en dependencia de cada caso van a ser esos resultados y hallazgos. Pero sí, como a veces esos hallazgos, por eso les decía, las conclusiones obviamente es lo último que se escribe, porque esos hallazgos a veces los esperamos o a veces son hallazgos inesperados. A veces comenzamos a realizar un proyecto muy claro de lo que queremos lograr con él, y logramos esos objetivos, y a veces logramos mucho más de lo que nos hemos propuesto. A veces en el medio del proyecto o al final nos damos cuenta que hemos logrado algo más incluso, o algo diferente a lo que nos habíamos propuesto, y eso también es válido, y es válido presentarlo. Comentar si se cumplió el objetivo o la finalidad, ¿sí? Es como reafirmar si se cumplió esto que habíamos planteado en la introducción, este objetivo, esta finalidad que habíamos planteado, si se logró o no se logró, o qué podría ser para lograrse aún mejor. También es válido que seamos críticos de nuestro proyecto. Sí veo que alguien levantó la mano, y sí, al final vamos a dar como un espacio para dudas y preguntas. Otra de las problemáticas es destacar la respuesta a una problemática o cuestión abordada. Sí, ¿cómo le dimos respuesta a esto? Esto tiene que ver quizás mucho con lo del objetivo, la finalidad, pero aquí sería más bien confirmar si le dimos respuesta a ese problema, ¿no? O sea, se plantea una problemática, una pregunta, una cuestión, y para resolverla se plantean algunos objetivos o se plantea una finalidad, ¿no? Entonces, está muy relacionada con esto. Y es como comentar, pues si se resolvió esto, si se le dio respuesta a esa cuestión que nos intrigaba. Lo otro es mencionar hallazgos inesperados. Lo que le decía antes, bueno, aquí era como hallazgos más importantes y aquí hallazgos inesperados. Eso ya lo mencionaba arriba. Y realizar recomendaciones, sugerir nuevas preguntas. También eso es muy válido, que cuando terminemos un proyecto nos demos cuenta de otras inquietudes. O sea, el mismo proyecto nos lleve a otras inquietudes, a lo mejor a partir de este tema hipotético que le comentaba, de los medios de la importancia de los medios de difusión, la educación superior. A partir de ahí surgen nuevas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y cómo se da esto en otros niveles de enseñanza? Pudieran surgir muchas nuevas preguntas a partir de esto, y también es importante incluir esto en las conclusiones. Que quizás ya no es algo que esté dentro de nuestro proyecto, pero que pudiera ser algo
útil para un nuevo proyecto que incluso nos podía interesar a nosotros. Sí, bueno, aquí pasamos como a unas recomendaciones generales, unas estrategias generales para la redacción de textos que se aplican tanto a la introducción como al desarrollo, como a las conclusiones. Y aquí sería, bueno, la importancia de mantener la concordancia entre número y persona. Estos son como, sí, recomendaciones muy básicas y muy generales para la redacción de textos. Y a veces escribimos así de una manera que no coincide plural, singular, persona, número. Entonces, como tener esto muy en cuenta para que nuestra redacción sea más coherente también, más fluida. Revisar mucho nuestra redacción, nuestra ortografía, la coherencia, que también tiene que ver mucho con esto de que determinar ideas. Por ejemplo, a veces estamos debatiendo un tema y lo dejamos a media y ya estamos entrando en otro. Entonces, intentar, introducimos una temática, desarrollarla, cerrarla, pasar a la otra. Así como ordenar ideas, comenzarlas, desarrollarlas, terminarlas, pensar en eso para que fluya, que los temas se relacionen entre sí, que haya esa fluidez. Evitar oraciones demasiado extensas. Sí, a veces redactamos oraciones que son un párrafo extenso y unen una idea y otra y puede ser algo muy confuso. Entonces, mejor no es que tengan que ser súper cortas las oraciones, pero sí intentar separar las oraciones por ideas. Cuando se den cuenta que comienza otra idea, traten de comenzar otra oración, porque así van a entenderse mejor a ustedes mismos, los que los van a leer los van a entender mucho mejor. Si evitamos estas oraciones tan largas, intentamos hacer oraciones más claras, más concisas, cortas y siempre pensando en eso. En cada oración, una idea. Cerró la idea, comencemos otra oración. Procurar no escribir como se habla. Eso parecería algo muy básico y no hay nada mal en cómo hablamos, sino que el texto escrito lleva otras características. Por ejemplo, muchos profesionales que se dedican a hacer entrevistas, ellos graban, están entrevistando a alguien y graban y no transcriben la entrevista exactamente igual que la grabación. O sea, ahí evitan muchas muletillas que normalmente usamos y pues que es muy frecuente y es muy normal que las usemos. Entonces, evitan esas muletillas. ¿Qué me refiero con muletillas? Estas palabras que pueden haberme escuchado aquí decirlas incluso así. Y es normal cuando hablamos, pero no debe estar en el texto. Es muy raro que alguien ponga ese ejemplo que le puse del precisamente, pero sí, muchos así, entonces, por esto, o sea, muchas palabras que pueden funcionar como muletillas o incluso muchas repeticiones innecesarias que a veces las tenemos al hablar, pero que en la manera de redactar, como justamente es un texto que estamos escribiendo, tenemos tiempo para perfeccionarlo, para evitar ese tipo de repeticiones, para que sea mucho más claro, mucho más limpio en el sentido de que no haya tanta repetición, tantas palabras que no aporten como tal lo que queremos decir. Entonces, pues es algo que debemos intentar, procurar no escribir como se habla, evitar la redundancia y la repetición de palabras. Entonces, la repetición de palabras era algo que les decía. Lo de la redundancia es que abordamos un tema y estamos comentando ese tema una y otra vez de maneras que parecerían diferentes, pero al final estamos diciendo lo mismo y quizás llevamos 2 párrafos en donde decimos lo mismo, no decimos algo nuevo y simplemente estamos
alargando el texto innecesariamente. No estamos aportando algo nuevo, como decía, entonces puedes evitar esto de la redundancia. Y bueno, revisar la redacción y ortografía parece algo muy obvio, pero creo que a veces escribimos un proyecto y a veces lo escribimos y lo enviamos. Y ya, y lo ideal es que lo revisemos tanto la redacción como la ortografía. Siempre digo, si tenemos duda en cómo se escribe una palabra, lo más probable es que no esté bien escrita. Tenemos acceso a internet, tenemos acceso a un montón de recursos para buscar, incluso no tenemos dudas en una palabra, hasta la podemos cambiar por otra, pero ni siquiera es ya tan necesario porque la podemos buscar en internet muy rápido y va a aparecer la palabra, cómo se escribe. Entonces, intentar revisar esto para enviar nuestro texto lo mejor posible. Bueno, aquí ya después de estas recomendaciones generales para la redacción de textos, voy a comentar algunos detalles así básicos de citas textuales, que esto tiene que ver mucho con la redacción de texto. Si vamos a citar dentro del texto, dentro del desarrollo, que es lo recomendable. La cita textual de más de 40 palabras se ubica fuera del texto en un párrafo aparte y se ubica el nombre del autor. En este caso, en este ejemplo que le estoy poniendo, es un autor corporativo que es la Universidad Virtual CNCI y el año. Si se tiene la página, también se puede poner la página, no es imprescindible. En el caso, esto es importante, aquí no puse el número de página por esto, porque en el caso de las citas de textos de la plataforma, no se incluye el número de página o párrafo. ¿Por qué? Porque en la plataforma hay muchas imágenes, hay recursos interactivos, entonces no hace mucho sentido colocar un número tanto de página o de párrafo. Entonces no es necesario, solo con el nombre del autor, que en este caso es el autor corporativo, y el año es suficiente. Esto es un ejemplo, esta cita es un ejemplo de cómo citar un texto dentro de la plataforma. Se citaría de este modo. Esta es una cita textual igual de un texto de la plataforma de menos de 40 palabras, que va así. Entrecomillado, igual se ubica el nombre de la universidad, que va a ser siempre el autor corporativo de estos textos de la plataforma de los cursos, porque el autor es la Universidad Virtual CNCI de este año. Y bueno, esto sería cómo hacer una cita indirecta o paráfrasis, que es una cita que no tomamos tal cual del texto, sino que nosotros comentamos con nuestras propias palabras, pero sin embargo le damos crédito al autor, porque el autor es como el que bueno, es el propietario, digamos, de esta idea que estamos citando. Por ejemplo, la que le puse anteriormente sería, esta es la cita textual, sería: las competencias varían entre sí según el objetivo que buscan alcanzar. Y la paráfrasis de esta cita sería: la Universidad Virtual CNCI plantea que las competencias cambian en dependencia de cuál es el objetivo de aprendizaje que se busca alcanzar. Se dan cuenta, es la misma idea, pero dicha con nuestras palabras. De eso se trata la paráfrasis. De hecho, algo que les sugiero es que intenten siempre, dándole crédito al autor, pero intenten siempre parafrasear las citas, a no ser que sea algo muy preciso, que quieran decirlo con esas palabras exactas, porque también parafrasear es un ejercicio que les va a ayudar mucho a valorar esa información que están consultando, a pasarla por su análisis, ¿no? Entonces me parece como un ejercicio muy bueno y creo que sería bueno que se den la oportunidad de hacerlo. Bueno, aquí es las referencias, cómo poner las referencias finales de textos de la plataforma. Aquí puse que pues, se aplican las mismas normas que para referenciar un sitio web.
usamos las mismas normas, que sería nombre del autor, día del mes del año, que es lo que se usa para un sitio web. En este caso, el día del mes del año no es algo que vayamos a colocar porque en los cursos normalmente aparece solo el año, pero es válido así. Y como les comentaba antes, el autor, que es un autor corporativo, o sea, no es una persona, es la Universidad Virtual CNCI, fecha 2021, y el título. El título así, en redondas, no lleva cursivas, y el enlace de donde tomaron esta información. Es una de las referencias más sencillas. Y bueno, aquí quería, ya con lo que hemos ido viendo, realizar un ejercicio para saber si habían quedado claras estas estrategias de redacción que había comentado. Y este primer ejercicio es, pues, identificar este pequeño fragmento de texto, a qué apartado creen que pertenece y qué características de él pueden reconocer. Entonces, si podemos abrir el chat, para que puedan participar comentando esto. Muy bien. Si alguien más quiere. Sí, creo que esta parte es muy evidente a qué fragmento pertenece, que es a la introducción, y pues me gustaría más como comentar qué características de él reconocen. Muy bien, alguien comentó que después sí se presentan los objetivos. Muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es lo más evidente, que se mencionan los objetivos. Se empieza hablando por el tema y los objetivos, dice Virginia. Sí, muy bien. Uh-huh. Sí, muy bien. Sí, esta parte es muy evidente, que se trata de la introducción, que se presentan los objetivos que se van a desarrollar después. Ajá, como las problemáticas que se van a abordar. Sí, como le decía, objetivo, finalidad, problemática. La problemática que después en las conclusiones se corrobora si se cumplió o no. Uh-huh. Se hace una presentación del desarrollo, se comenta qué es lo que se va a exponer. Como pueden ver, se está hablando en futuro, expondré primero, es como el tiempo verbal que se utiliza. Uh-huh. Introducción, objetivos y realización. Perfecto. Uh-huh. Una breve descripción al lector, sí, exactamente. Bueno, pues vamos a pasar al otro. Bueno, este es el segundo ejercicio, igual que a qué apartado pertenece el texto. Y bueno, más que reconocer a qué apartado pertenece, sería como qué características de él pueden reconocer, qué características de este ejercicio 2. Si alguien puso que desarrollo, ¿qué más piensan? Si alguien me pregunta algo aquí que ya tiene que ver más con un ensayo, que en este caso sería la parte del desarrollo de un proyecto, que si en un ensayo se puede citar a otros autores, sí se puede citar a otros autores. Siempre en el desarrollo de cualquier texto se puede citar a otros autores. Aunque, como les decía, lo ideal es balancear esto, lo ideal es que en ese desarrollo prevalezcan más las ideas de ustedes que los textos de otros autores, los textos que citen. Bueno, en este último me han dicho que muchos me han dicho que pertenece al desarrollo, otros me han dicho que pertenece a las conclusiones. No sé si pudiera ser confuso, pertenece a las conclusiones. Quizás
Mm, Quizás pueda haber algo confuso para pensar que pertenece al desarrollo, pero no pertenece a las conclusiones y las características, bueno, ¿qué características identifican? Hace referencia a algo que se citó o se presentó. Sí, exactamente, pues esa puede ser una de las características. Alguien lo comentó por aquí, Lisbeth lo comentó. Dice que hace referencia a algo que se citó o se presentó, este fragmento de texto. Sí, muy bien. ¿Qué otra característica notan de las conclusiones aquí? Está como dando un cierre. Y esto es importante porque en las conclusiones se le da un cierre para que el proyecto no quede así tan abierto. O sea, este fragmento comienza diciendo, esta investigación subraya que nos enfrentamos a problemas. O sea, aquí como, digamos, subraya estas problemáticas. Sí, dice que es una conclusión porque está dando un cierre. Sí, Senado pasado. Sí, ajá. Bueno, dice, hemos retomado, eso, eso señala que pues ya se ha realizado un trabajo, ¿no? En el cual se ha retomado, los planteamientos didácticos que se comentan aquí. Sí, pues esta parte pertenece a la conclusión, como decía, de un cierre, habla de los planteamientos que se han hecho, de las problemáticas que se enfrentaron, es como también da una afirmación de estos problemas que se desarrollaron. Ujú, muy bien, correcto. Es una conclusión porque no está citada, es una implementación de la conclusión en base a una idea propia, con base a una idea propia. Ujú. Sí, sí. Bueno, ya algunos han dicho varias características y a qué apartado pertenece. Bueno, ok. Ya por último, el último ejercicio sería este. De aquí les coloqué un fragmento de un texto, de un curso, y le coloqué a qué, a qué tema de este curso pertenece. Y bueno, si gusta a alguien realizar una cita directa o una paráfrasis con este texto o referenciarlo y lo puede colocar en el chat, los leo por aquí. Si puede alguien realizarlo en unos minutos. Recuerden que esto fue de lo último que comenté, de cómo realizar una cita y cómo referenciar un texto de la plataforma de sus cursos. Si alguien quiere participar, lo leemos. Muy bien, muy bien. El ejemplo que puso Jensi, aquí solo faltaría, bueno, el punto y poner el link, luego iría el link, perfecto, sí. Uh-huh. Y el link, muy bien, muy bien. Sí, bueno, aquí voy a yo la referencia correcta también, sería así, de esta manera. Y bueno, estas fueron las referencias que usé para esta presentación. Y bueno, ahora me gustaría pues abrir la sección si tienen dudas, si tienen preguntas, qué les pareció, qué piensan de lo que les he comentado, si les gustaría que les respondiera algo en especial. Los leo.
Sí, la sesión quedará guardada. Sí, alguien más que han puesto la manera de referenciar la información anterior. Muy bien. Excelente información, gracias por compartir. Gracias a ustedes. En la referencia en APA, el sitio web. No, ya no es necesario escribir recuperado de. Esa información ya se eliminó en la 7ª edición de las normas APA, la eliminaron para hacer más simple esta manera de referenciar, y pues ya se eliminó el recuperado de. Ya se puede poner el link directo. Sí, ¿de cuántas citas debe poner? No hay una cantidad de citas límite. Ah, bueno, comenta que ya quedó claro. Pero sí, no hay una cantidad de citas límites, es solo que prevalezcan más las ideas del autor del texto. Entonces, no hay una cantidad de citas límites, sino que podamos hacer este balance de que hayan más ideas propias que textos de otros autores. Sí, bueno, o sea, si alguien pone recuperado de, no necesariamente se penaliza, porque pues es un detalle, incluso es un detalle que antes estaba en las normas APA y simplemente ya se cambió, ya no está. Pero bueno, ahora que tienen esta información no es necesario que pongan el recuperado de. Como les decía, fue algo que se emitió para simplificar todo, para hacer más fácil las referencias, para no poner información innecesaria. Los estoy leyendo. Sí, dice que en la bibliografía normalmente trabajan con la información que se ofrece en el curso. Sí, por eso puse estos ejemplos específicamente del curso. Entonces, ¿podemos usar esta bibliografía? Sí, sí, claro, pueden usarla. Pueden usarla, y lo ideal es que usen, por supuesto, la información que se le da en los cursos, pero que también busquen al menos una información más, porque esto también habla de que también están investigando más allá de lo que reciben en el curso, de que les interesa un tema y lo buscan en internet. Al menos una referencia más, por lo menos sería muy bueno que buscaran, porque es un buen ejercicio tanto para buscar información en otras páginas, como para revisar otro tipo de información también. Sí, pues gracias a ustedes. ¿Es necesario citar toda la información en el desarrollo? No entendí esta cita. O sea, no entendí esta pregunta, perdón. ¿A qué te refieres con citar toda la información en el desarrollo? En caso de no tener el nombre del autor, bueno, si no tenemos el nombre del autor porque simplemente es una información anónima, pues en la parte donde ponemos el nombre del autor pondríamos el título. El título de esa información pasaría al nombre del autor. Se recorre, digamos, el orden de esto. Por ejemplo, si no tuviéramos aquí este autor, se elimina esto y se pone esto de aquí, aquí. Pero pues siempre es bueno corroborar que efectivamente esa información es anónima, que no está el nombre del autor, y que no sea que no la hayamos visto y simplemente no la pongamos, sino que realmente no esté para, para que se recorra esta información, como les decía. A ver.
Sí, a ver, aquí otra duda. Dice, el ensayo tiene una introducción, desarrollo y conclusión y el trabajo cómo se entrega. ¿Tiene que llevar también introducción y el desarrollo? Esa es mi duda. Sí, bueno, cuando haces un proyecto y te piden realizar un ensayo, este, solamente tienes que hacer una introducción formal y una conclusión formal y en el centro tu ensayo. No hay que hacer doble introducción o doble conclusión. Solamente así. Y bueno, yo creo que con esto ya pues me voy despidiendo porque se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todos por sus comentarios, por sus dudas, sus preguntas, sugerencias. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les sea de utilidad para sus actividades, para sus proyectos, que esa era la intención y espero que haya sido algo igual específico para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos a la licenciada Iradis Mosquera por su exposición. También aprovechamos para felicitarla por su gran experiencia. Esperamos contar nuevamente con su colaboración en este y otros proyectos de la Universidad Virtual CNSI. A los asistentes les recordamos que las conferencias estarán disponibles en próximos días en el canal del Congreso Virtual del Conocimiento a través de YouTube. Les pedimos contestar la encuesta de satisfacción para registrar su asistencia y así ser acreedores de constancia. Muchas gracias, licenciada Iradis, y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.